Hola a todos, hoy estoy muy contento de poder platicar con el doctor Arturo Vázquez Leduc. Él es un médico internista, egresado de la Universidad de La Salle, igual que yo, también del Hospital Ángeles Pedregal, igual que yo. Y bueno, pues ahora nos encontramos platicando de cáncer colorectal. Él es director médico de Asofarma y bueno, ha sido director médico de muchas empresas, ha hecho diplomados en investigación y otras cosas. Y bueno, pues le quería hacer unas preguntas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sé que ustedes están haciendo una campaña de difusión, de prevención para cáncer de colon, que lo llaman, que la prevención empieza desde adentro. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa? Bueno, es una campaña que así se llama, la prevención empieza adentro, porque la intención de esta campaña es concientizar a la población que debido a la pandemia durante el año pasado, en 2020, tuvo que postergar un estudio de colonoscopía en la detección de un potencial problema de cáncer colorectal. Entonces, lo que está proponiendo esta campaña en una primera etapa es que todos estos pacientes que postergaron su colonoscopía regresen a sus centros de atención pública o privada para que se sientan seguros de que el procedimiento se va a hacer en condiciones de higiene y condiciones de aislamiento suficientes para evitar un contagio por COVID, pero que es igualmente importante que detecten ya el cáncer colorectal lo antes posible, porque como usted bien sabe, doctor, es tiempo dependiente, ¿no? Entonces, esta situación, estamos apoyando la difusión de la enfermedad con la intención de que estos pacientes vayan a su colonoscopía. Y en una segunda instancia, estamos marcando los factores de riesgo de las personas que pueden tener cáncer colorectal con la intención de que si identifican que tienen estos factores de riesgo, acudan lo antes posible con un especialista en gastroenterología, en cirugía gastroenterológica, en endoscopia para evaluar la pertinencia de una colonoscopia lo antes posible. Ok, y bueno, es que muchas veces no dimensionamos el problema. Y en México, ¿qué lugar tiene el cáncer de colon? El cáncer Bueno, colorectal. sí, hay algunos indicadores internacionales. Hay un monitor que se llama Globocan, que establece la incidencia y prevalencia del cáncer en general. Y cuando se revisa esta fuente, lo que se tiene proyectado para México es que es la tercera causa de cáncer más frecuente entre todas las estirpes de cáncer y la cuarta más frecuente si usted observa el tema de la mortalidad atribuible a cáncer. Entonces es un problema de salud importante, es un problema de salud que puede prevenirse mediante un estudio como la colonoscopia y además es un estudio que entre más temprano se detecte, las intervenciones serán menos digamos, intensivas, ¿no? Con la intención de que el paciente conserve la calidad de vida lo más que se pueda. No es lo mismo intervenir quirúrgicamente un paciente en etapas tempranas del cáncer porque puede conservar bastante bien su calidad de vida y su expectativa de vida puede ser del 90% a 5 años, que si en etapas avanzadas el paciente va a tener cirugías cruentas, cirugías extensas, exposición a quimioterapia, exposición a radioterapia y a tratamientos de sostén que pues pueden ser algo complicados de manejar para una familia y para el paciente. Sí, porque también sabemos que es el cáncer número uno gastrointestinal de México, ¿no? Así Entonces, es, eso así también es. hay que decirlo. ¿Y cuál es la importancia, bueno, cómo lo ven ustedes, de que los pacientes retomen esto ahorita, ¿no? O sea, pues estamos saliendo de la pandemia, se atoraron muchos tratamientos, pero también se dejó de hacer tanto la detección oportuna como el seguimiento de Uh -huh. pacientes que tenían pues, algunas lesiones premalignas o ya malignas, una enfermedad polipomatosa familiar que les confiere un riesgo alto de desarrollar cáncer. Entonces, ¿por qué esta importancia de esta campaña? Bueno, la campaña es importante por la situación de que hace conciencia sobre un problema de salud que no es tan
llamativo como otros tipos de cáncer, ¿no? No es tan difundida la presencia del cáncer colorectal como otros, pero nada menos se sabe que a nivel mundial causa 700,000 muertes. En México se estima que serán 7,000 personas que mueren anualmente por el cáncer colorectal. Entonces, atendiendo a la pregunta acerca de regresar ahorita, pues es un buen momento porque empezamos a tener ya mucha conciencia sobre los temas de sanitización, de distancia social del COVID-19, pero debo decirle que también hay algún estudio que midió la incidencia de COVID entre distintos servicios de los hospitales y es llamativo que los servicios de endoscopía tuvieron una incidencia mucho menor. Y esto debe de ser precisamente por las medidas ya que tomaban antes del COVID, ya tenían medidas de higiene, medidas de asepsia y antisepsia ya previamente, y esto reduce significativamente una complicación de infección por COVID. Ahora, también en esta etapa, las instituciones públicas y privadas han reforzado sus medidas de seguridad, por ejemplo, reduciendo al mínimo el personal de salud que está durante los procedimientos, y esto hace que también se reduzca la posibilidad de que tenga un contagio, ¿no? Además de que va avanzando la vacunación, creo que hay varios factores que hacen que este sea un muy buen momento para reconsiderar hacerse el estudio. Creo que muchas veces no sabemos, o le tenemos miedo a las colonoscopías, ¿no? Parece un tratamiento invasivo, o que necesitamos cierta preparación, etcétera. Entonces, pues me gustaría que explicara, cómo es que la colonoscopía nos ayuda para la protección, prevención, análisis, seguimiento de cáncer colonorectal. Sí, definitivamente podemos decir que es el patrón de referencia para el diagnóstico de cáncer colorectal. Creo que si bien se han desarrollado otras técnicas, como por ejemplo la detección de sangre oculta en heces mediante varios dispositivos, y también hay otros estudios como la tomografía computada, no hay nada como la visualización directa del tejido y la posibilidad de tomar decisiones ahí mismo, ¿no? Para un especialista en endoscopía, para tomar muestras, para poder analizar el tipo de tejido y poder ver la extensión de las lesiones. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, la colonoscopía es un método que tiene algunos estigmas sociales, pero que están poco fundados. En realidad, la comunidad debe de saber que es un estudio que se lleva a cabo de manera regular, o sea, es un estudio que se lleva a cabo en instalaciones en donde está personal de salud y el paciente. Es un estudio que se lleva bajo sedación suave, es un estudio que no provoca dolor porque precisamente estamos bajo sedación. La sedación es fácilmente recuperable y es importante porque también puede ser un estudio que ofrezca información respecto a el tipo de tejido del que nos estamos enfrentando. Hay algunos pólipos que son benignos, hay otros pólipos que son malignos. Entonces, esto es información muy importante para el especialista y para el paciente para tomar decisiones rápidamente. Hablando de la colonoscopía, bueno, sabemos que no es un estudio, digamos, que se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Tiene que tener ahí una preparación especial. Entonces, ¿de qué depende el éxito de una colonoscopía? Básicamente es de lo que está mencionando, doctor. Creo que es muy importante el que cuando un paciente es candidato a hacerse una colonoscopia, entienda bien que el día previo tiene que preparar su intestino para vaciarlo y dejarlo limpio en la medida de lo posible, con la intención de tener una buena visibilidad durante el estudio. Esto es crítico, porque a veces si hay remanentes de materia fecal, puede ser que interfieran con la visibilidad del estudio y puedan enmascarar una lesión. Ok. Y esta campaña que están haciendo ustedes de Asofarma, ¿hasta cuándo va a estar vigente? Esta es una campaña que si bien está el laboratorio Sofarma proponiendo esta concientización, es además incluyendo a algunas asociaciones
médicas de gastroenterología, de endoscopía, algunas instituciones públicas en la difusión de esta enfermedad y de este método diagnóstico, y empezó en mayo y terminará en septiembre, con presencia precisamente en medios y en redes sociales. Yo me gustaría pues decirle, bueno, yo como oncólogo, sabemos que los pacientes que vemos con cáncer de colon, pues normalmente ya vienen un poquito avanzados y precisamente son pacientes que nunca se han hecho un estudio, que no tuvieron esta orientación. Por eso que me parece muy importante el hacer bueno, énfasis en esto, que la gente lo sepa, y algo que sí me gustaría dejar ahí es que ya que vemos que tenemos una evacuación con sangre, que es uno de los síntomas claves del cáncer de recto y de colon, pues tenemos que acudir con un especialista, ¿no? Porque ese puede ser el síntoma más importante de inicio, y que muchas veces pues hay gente que lo ignora, ¿no? Piensa que es algo normal, o que se puede confundir con otra patología. Entonces, eso y el cambio digamos, de forma de las heces, o los cambios gastrointestinales, ¿no? Que de repente estamos con estreñimiento, diarrea, y que no nos pasa esto muchas veces. Y bueno, también invitar a la población a que también, o sea, para evitar cáncer hay que, pues, hacer ejercicio. Y el control de peso es súper importante, ya que sabemos que, o sea, el peso pues hace un riesgo exponencial para cáncer y de colon, de riñón y de otros. Y bueno, aunque sabemos que el cáncer de colon muchas veces es una cuestión esporádica quiere decir que no sabemos bien qué lo causó, o no hay una causa directa, pero bueno, el alimento, o sea, tener una alimentación con alta en fibra de verduras y frutas, pues es súper importante, ¿no? Entonces, me gustaría dejar eso, y no sé, doctor, si usted nos quiere decir algo más. Mire, respecto a lo que usted muy importantemente está señalando, recordar que el factor de riesgo que más eleva la posibilidad de tener cáncer es el antecedente familiar. Entonces, si en la familia ya se ha presentado cáncer de colon, es muy importante que acudan tempranamente. En México se recomienda que el escrutinio con colonoscopía pueda empezar a partir de los 50 años. Sin embargo, en otras partes del mundo se ha visto que hay ventajas de hacerlo desde los 45 años. Las lesiones pueden tardar tiempo en malignizarse, entonces es muy importante empezar a reconocer estos factores de riesgo de los que usted estaba mencionando, en donde la sintomatología del intestino grueso es muy vaga. Tiene distensión, tiene cambios en el hábito intestinal, no responde a los tratamientos y piensa que tiene colon irritable, ¿no? Y que piensa que tiene estreñimiento, que piensa que se parasitó, y todo esto ya junto a un antecedente familiar es altamente indicativo de que debe de hacerse una exploración más profunda para descartar el cáncer colorectal, ¿no? Entonces, yo quisiera tomar ventaja de esto que usted acaba de mencionar para recordar, si hay antecedentes familiares, acudan al médico especialista para evaluar la pertinencia de un estudio como la colonoscopia y otros estudios que también terminan de confirmar el diagnóstico de cáncer colorectal. Por eso es lo que propone la campaña La prevención empieza adentro, doctor. Pues sí, pues me parece súper bien. Creo que ya ahí estamos empezando una era diferente en que los laboratorios están haciendo este tipo de campañas, y bueno, pues en bien de la población y enseñando. Y por último, sí me gustaría decir que las colonoscopías dependen mucho también de quién las haga, aunque bajo, pero tienen un porcentaje de complicaciones, y se tienen que hacer por una persona calificada. Ahí hay estudios que refieren que tal vez los gastroenterólogos están más capacitados que los cirujanos endoscópicos, aunque bueno, yo soy cirujano y no hago colonoscopías, y tengo muchos colegas cirujanos que lo hacen, pero bueno, se supone que los estudios han visto que los gastroenterólogos están un poco más capacitados, y también entender que las colonoscopías se deben de hacer completas, ¿no? Se debe observar todo el colon, se debe tomar mínimo más de 6 minutos, se debe llegar hasta la válvula ileocecal, que es la conexión entre el ciego y
el hilo terminal, ¿no? Entonces, hacerlo, pues, no es lo mismo una colonoscopía a la mitad, ¿no? Que un estudio completo. Entonces, si se van a hacer un estudio, pues que encuentren una persona muy calificada, que tenga un excelente gabinete, porque también los aparatos dependen, ¿no? Han Cuenta. ido avanzando la tecnología, que usted tiene un diplomado, ¿no? Ahí en tecnología en relación a Sí, la medicina. tecnologías. Así es, entonces, bueno, la luz, todo lo que usan, ¿no? Los filtros pueden ser la diferencia para poder hacer un buen diagnóstico. Sí, doctor, es totalmente dependiente de operador y de dispositivo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que dice. Para la población en general sería muy importante que se acercaran a las páginas de las asociaciones médicas de gastroenterología, de endoscopía, para poder tener recomendaciones calificadas de especialistas certificados, como usted menciona, y bueno, estar pendientes de estos temas de calidad que son importantes, ¿no? Pero que en general es muy central el tema de que si se reconocen los factores de riesgo, vayan al gastroenterólogo clínico, al cirujano gastroenterólogo, al cirujano oncólogo, o sea, finalmente gente que tiene experiencia evaluando estos casos. Bueno, pues le agradezco mucho, ¿eh? Que Gracias a pudimos usted, doctor. platicar de un tema tan interesante y los felicito, bueno, a usted como director médico y al laboratorio por lo que están haciendo. Gracias, doctor. Felicidades también por su difusión de la salud. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.